Con Él sí puedes. Dígalo conmigo, con Él sí puedes. Diga conmigo, con Él sí puedo. ¿Quién es Él en esta tarde? Él será el Espíritu Santo. Nos vamos a referir a Él. Y hay un versículo en el libro de Isaías, que le pido que vaya, Isaías 63. Isaías 63, versículo del 9 al 14. El mensaje en dos de sus partes, al principio va a hablar de un tema de libertad, diga conmigo libertad. Pero de luego va a hablar de un tema de poder, diga conmigo poder. Libertad y poder, dígalo conmigo, libertad y poder. Son cosas que Dios nos quiere regalar y que quiere que fluyamos en una libertad para ejercer un poder. Una libertad para ejercer un poder. Isaías, capítulo 63, versículo del 9 al 14. Dice así: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar? ¿Dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo? ¿Qué dice? El que lo guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová, diga conmigo, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Le hablaba la primera parte, tiene que ver con un tema de libertad. Cuando nosotros estamos leyendo, por lo menos cuando yo estaba leyendo esta parte, Dios me mostraba al pueblo esclavizado en Egipto. Me mostraba las 10 plagas y todo lo que tuvo que pasar previo a la liberación de Egipto. Y cómo el enemigo, en su afán por atar a generaciones, estaba determinado en tomar a las generaciones de padres, esclavizarlo para que nuevas generaciones nacieran en esclavitud. Amén. Pero el Señor levantó un libertador. Diga conmigo, un libertador. ¿Cuántos saben quién es ese libertador? Se llama Moisés. Y en la interacción de Dios con Moisés, aquel momento en la zarza ardiendo, Moisés al inicio lo único que hace es sentirse que no es capaz de tal tarea. Lo único que hace es menospreciarse a sí mismo. Y él dice: pero yo soy tartamudo. Yo no puedo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, mira, ando cuidando unas cabras. Y estas cabras ni mías son. Para colmo, son de mi suegro. ¿Usted se imagina qué difícil? Aparte de que estaba palmado el pobre Moisés, le andaba cuidando las cabras al suegro. Eso debe ser duro. ¿Qué proceso el de Moisés? Amén. Debe ser durísimo. Y en ese momento crítico, diga conmigo crítico, porque no es fácil. No tenía nación Moisés. Había sido alejado de todo. Y en el momento más difícil de su vida, Dios se le aparece en una zarza y le dice: quiero que sea libertador. Contra todo pronóstico, Moisés es escogido para sacar a un pueblo a la libertad, para ser usado por Dios para traer libertad a su pueblo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo te quiero decir en esta tarde que tú eres el libertador de tu familia. Que tú eres el Moisés y la Moisesa, pues. Amén. Tú eres. Dios te cogió a ti y Dios no se equivocó.
Ojalá tuviera toda tu familia aquí. Creemos que por causa de que tú le entregaste su vida al Señor, todos van a venir a este lugar. Amén. Y todos lo van a conocer. Sin embargo, va a empezar por alguien. Y ese alguien eres tú. Si tú viniste por primera vez hoy, quiero decirte que Dios te está diciendo que tú eres el escogido para levantar y libertar a tu familia. Que posiblemente no tengas todos los dones y todos los talentos. Que posiblemente no tengas la capacidad o tal vez hasta pudiera faltarte el habla al momento de expresar tus sentimientos. ¿Y cómo yo le voy a hablar de Dios? Es lo mismo que dijo Moisés. Diga conmigo libertad. No escogió el mejor hombre. Escogió un hombre que se había desconectado de su pueblo por circunstancias que tenían que ver con su propósito. Porque él fue educado en un ambiente diferente. Y todos pudiéramos decir, oh, qué error. No, todo lo contrario, él no tenía mentalidad de esclavo. Amén. Él estaba viviendo un proceso. Los que estaban esclavos era todo el pueblo, menos él. Él estaba extraditado, él salió huyendo, pero no por esclavo. Amén, aleluya. Que él no se estimara a sí mismo como alguien poderoso para ejercer esa función no quiere decir que era esclavo. Los que estaban esclavos eran los que estaban bajo el gobierno de Egipto. Y el gobierno de Egipto representa el dominio de Satanás sobre la vida de ese pueblo. Y nosotros podemos ver al pueblo de Israel de una forma cíclica, cayendo, levantando, cayendo, levantando. Adoradores se confundían, adoraban a otros dioses, volvían a caer presos. En esta tarde yo te quiero decir, hermano, que podemos estar viviendo ciclos donde nosotros nos levantamos y luego volvemos a caer. Donde nosotros nos sentimos libres y luego nos volvemos a sentir esclavos. Y yo le estaba poniendo un ejemplo, si gustan, vienen los 4 más bonitos que tengamos ahí, venga por acá. 4, eso. Ya saben cómo se van a agarrar. Ya me quitaste el aire acondicionado, tú fíjate. Ok, ahí está bueno. ¿Cuántos lo ven medio simpático esto, brother? Bueno, bien arreglado, pues, por lo menos. ¿Verdad que sí? ¿Amén o no amén? Él anda su saquito, su corbatita, que no le combina con el saco, pero él anda. Él anda su saquito, su corbatita, el Chele anda su corbata, o el Chele anda elegante hoy. Mire, también mi hermano anda elegante. La pregunta es, ¿ellos se ven libres o no se ven libres? ¿Cómo los ve usted? ¿Los ve abatidos o los ve libres? ¿Cómo los ve? La pregunta es, ¿qué sucede cuando ellos están solitos? En su casa. Cuando nadie más los ve. ¿Realmente estarán libres? ¿Realmente estarán gozando su libertad? ¿O solamente la estamos aparentando? Porque podemos parecer libres, pero no estar viviendo en una libertad según el Señor. Amén. Amén o no amén. Dios quiere hacerte libre. Independientemente de los años que tengas en el cristianismo, Dios quiere libertarte totalmente. Amén, aleluya, santo. Denle un aplauso al Señor. El asunto que dicha libertad no se puede obtener solo. Cuando nosotros conocimos al Señor como nuestro Salvador, fuimos transformados en una nueva criatura. ¿Cuántos me dicen amén? Pero inició el proceso de libertad. Todos estamos en un proceso de libertad paulatino. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 nos enseña que la libertad es un proceso. No es solo poner la mano a alguno y bangán, ya, no. Como dice Juan 8, 31 y 32. Y Jesús se dirigió
a los que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en Jesucristo en este lugar? O sea, eran salvos. Y dijo, si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, pero solo hablamos, conoceréis la verdad y la verdad lo harás libre. Casi no entendemos que hay un proceso detrás. Conozco al Señor, permanezco en la palabra, me hago discípulo y soy libre. Eso es lo que está diciendo el versículo. Amén, aleluya. Entonces, algunos de nosotros necesitamos entender que Jesucristo inició el proceso de liberación con nosotros. Amén. Pero es necesario que haya una continuación del mismo. Porque el enemigo va a querer volverte a encarcelar. Amén, aleluya. Va a volverlo a intentar. Y una de las razones que tú debes de entender es que el enemigo no quiere que tú seas libre completamente, porque no quiere que vivas y experimentes la libertad en Jesucristo. Libertad espiritual, libertad económica, libertad con tu familia, libertad de soñar, libertad de amar como Dios quiere que ames. Amén. Pero muchos de nosotros no tenemos esa libertad. Y yo le estaba diciendo a alguien, bueno, ahora en la mañana, que la iglesia no sea como el arpa de David. Dios dio el propósito de la iglesia y es establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. Amén. Y es una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, con transformaciones y manifestaciones del poder de Dios. Amén. No es un arpa. Pero pastor, ¿por qué un arpa? Es sencillo. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu, ¿a quién mandaba a llamar? Contésteme, por amor de Dios. ¿Y David con qué llegaba? Y cuando empezaba a sonar el arpa, ¿qué pasaba? Dígame algo, hermano, contésteme. Si no me voy. Se relajaba Saúl. Empezaban los malos espíritus a bajar. ¿Cómo se llama la segunda canción que cantaron de adoración? Bueno, la primera. No. Bueno, digamos el único. ¿Cuánto le gusta Eres el único? ¿Cómo se sienten cuando esa canción está ministrando? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten amén o se sienten bien? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Sabrosito, ¿Le dan a llorar? ¿Le dan a llorar sí o no? Y cuando cantamos Abba Padre, ¿verdad que sabrosa Abba Padre? ¿Qué pasa después del culto? ¿Me sigo sintiendo sabroso? O sea, ¿qué pasa 10 cuadras después de la iglesia, pues? Entonces venimos al arpa, después el mar, en océano poder. La libertad de Dios no está en esta iglesia nada más. Está en tu casa la libertad. Está en tu trabajo la libertad. Está en tu familia la libertad. Está en tus sueños la libertad. No podemos tomar esto como el arpa de David. Amén. Por eso algunos hermanos, ¿puede orar por mí? Amén, claro que sí, con todo gusto. Pero nosotros no somos un arpa. Tienen que haber decisiones conscientes que tomar en todo esto. Porque si no la tomamos, vienen otra vez los problemas que nos esclavizan. Porque el enemigo te quiere esclavizar. Amén, aleluya, santo. Denle un aplauso al Señor. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Vaya rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. ¿Cuántos se sienten libres en esta tarde? Amén. ¿Cuántos van a luchar por su libertad? Y eso es de todos los días. De todos los días. Y tenemos el poder. Diga conmigo, con Él sí se puede. Con el Espíritu Santo sí se puede. Vaya al libro de Romanos. Y este es un fundamento para que usted no se sienta amedrentado por la carne. Porque en ocasiones le damos mucho poder a la carne. Hay que cuidarse de la carne. Pero nosotros no le debemos nada a la carne. Diga conmigo, yo no le debo nada a la carne. Entonces dice la palabra, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Óigalo bien. Deudores somos, no a la carne.
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cómo? ¿Cómo hacemos morir a la carne? Dice ahí, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Pero hay dos cosas importantes que rescatar aquí. La primera es que vos no le debes nada a la carne. Diga conmigo, yo no le debo nada. Usted no se tiene que avergonzar de lo que ya pasó. Decía el hermano José, ya lo pasado, pasado. Y no es hermano, ahora se convirtió. Jesús dijo que tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo pagué el precio. Ya está. Usted no le debe nada a la carne. Sus errores del pasado no van a impedir que usted sea el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere hacer con usted. Ya esos errores pasaron. Ay, es que si usted supiera lo malo que fui. Ya sé lo malo que fue. Pero no importa. La sangre de Jesucristo lo ha renovado a usted. Usted es una nueva criatura. Usted tiene nuevas habilidades espirituales. Y usted no puede vivir encarcelado a una palabra en la carne porque usted no le debe nada a la carne. Amén, aleluya. Usted es libre, diga conmigo, soy libre. Tengo que pelear esa libertad que Dios me dio todos los días. ¿Y la peleo con quién? Con la carne. La lucha de nosotros con la carne todos los días. Que luches con la carne no significa que eres esclavo de ella. Ay, es que te supiera mi lucha. Sí, hermano. Perdón. Yo entiendo. Si tú luchas es porque no eres esclavo de la carne. Porque si no lucharas es porque ya serías esclavo. Un esclavo no lucha con su amo. Amén. Desde luego hay una lucha, es porque tú estás defendiendo algo. Y estás defendiendo tu libertad en Cristo Jesús. Te compete a ti defenderla. Pero no le debes nada a la carne. Si a alguien le debemos a Jesucristo. Si a alguien le debo obediencia a Jesucristo, yo no puedo obedecer la carne. Amén. Y vuelvo con los novios y las novias, sorry. El mundo dice que hay que conocerse. Amén o no amén. Lo quedo viendo ustedes que están en edad de peligro. Eso es lo que dice la carne. Usted tiene que cuidar a sus hijos de la carne. Porque la carne los quiere esclavizar. Amén, aleluya. Y usted se tiene que cuidar también. Pero no es esclavo de ella. Cuidarse no es ser esclavo. Hay una lucha, diga conmigo, una lucha. ¿Qué es mejor, curar o prevenir? ¿Qué es más barato, curar o prevenir? Hombre prevenido. ¿Cómo se la sabe? Qué bárbaro. Yo te estoy hablando de eso en esta tarde. Pero en tu fuerza no se va a poder. La lucha contra la carne no es en tu fuerza. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Por eso te enseñé el primer versículo. Que Dios guió al pueblo de Israel por el desierto para su libertad. Pero mire bien. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 6. Perdón. Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Quién guió a los israelitas por el desierto? El Espíritu Santo. Eso lo dijo aquí la palabra. ¿Quién estuvo presente cuando el mar rojo se abrió? El Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? ¿Quién los guió a ellos en momentos difíciles? El Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Pero en Hechos dice lo siguiente. Mire bien lo que dice en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resististeis siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
Es peligroso resistir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la fuente de poder. Amén. ¿Cuántos tienen un televisor en su casa? Amén. Usted lo puede encender si enchufarlo a la corriente. ¿Puede o no puede? Usted no puede resistir a la corriente. Porque si usted se resiste a la corriente, el televisor no enciende. ¿Cuál es el propósito del televisor? Dar una imagen. Pero si no hay corriente, no hay imagen. Amén. Amén o no amén. ¿Cómo te cae en el último partido del Mundial? Faltando 5 minutos, van empatados Brasil y Alemania, que va a ser la final. Y va a ganar Brasil 2-1. Póngale 6. Y ¡pum! Se va la luz 5 minutos antes. ¿Cómo le cae? ¿Qué necesita para que se prenda? Decide, la corriente. Y la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. ¿Sí o no? Y la canción dice, primero es río, después es mar y después es océano poderoso. ¿De dónde nace el río? Del manantial. ¿Dónde está el manantial? De nosotros mismos. Porque de nosotros manarán ríos de agua viva. Amén, aleluya. No te podés resistir a eso. Entonces dice la palabra en Hechos: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. O sea, como Shakira, pues, sordo, ciego y mudo. Vosotros resististe siempre al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es la fuente de poder para vencer a la carne y yo lo resisto, yo no voy a poder vencer a la carne. ¿Quién me va a vencer? La carne. Y si la carne me vence, me esclaviza. La única manera que tú venzas en esta vida es de la mano con el Espíritu Santo. Pero no le hemos puesto la prioridad. Y esto lo hemos hablado muchas veces, pero Dios me puso que lo volviera a hablar. Te voy a decir por qué. Porque habemos muchos que estamos viviendo una situación cíclica en nuestra vida. 2 años bien y 2 años mal. 2 años libres de deuda y 2 años otra vez en deuda. 2 años libre de enfermedad y 2 años enfermo. 2 años mi marido está bien, mi esposa está bien. 2 años mi esposo está mal y mi mujer mal. Eso no es la voluntad de Dios. Algo no está bien. Algo no está funcionando. Hay una corriente que no está fluyendo. Manantial, río, mar, océano, de pequeño a grande. De menor intensidad a mayor intensidad. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén o no amén. Si no está pasando eso, algo está mal en el sistema de tu vida. Y es peligroso porque aunque el mar rojo se abrió hace unos años, el enemigo te puede volver a esclavizar porque él quiere esclavizarte. Amén. Él quiere. Por eso las obras de la carne son los garfios para esclavizarte, para tomarte y para detenerte. Son los garfios que se anclan en ti para detenerte. Y solamente el Espíritu puede vencer a las obras de la carne. En tu relación íntima, profunda, consciente de que Él está aquí. No es de otra forma. Por eso nuestro culto racional a Dios tiene que incluir una relación con el Espíritu Santo, al cual muy pocas veces nos acercamos. Levanten la mano todos los que oran en lengua en este lugar, por favor. Todos los que oran en lengua. Ok. Ahora levanten la mano los que diario oran en lengua. ¿Se da cuenta? El punto es este. O sea, yo he avanzado tanto para volver a estar esclavizado. ¿Verdad que no? Tú tienes que cuidarte.
Tal vez en aquel tiempo tenías problemas y tenías un corazón muy grande. Y entonces no le podías decir no a los amigos y dejabas tu casa y te ibas a pasear con los amigos. Te gustaba la fiesta, te gustaba la alegría, un corazón alegre. ¿Sí o no? ¿Cuántos corazones alegres hay aquí? Levanta la mano que no tenga carne. Yo le digo a alguien, hermano, yo quiero que entendas algo. Hasta el día que vayas al reino de los cielos, vas a ir al baño. Media hora antes de ir al cielo, vas a ir al baño. Porque hay carne. Amén. Pero no por eso va a vivir una vida de esclavitud con la carne. Tú vas a luchar con ella. Pero el Espíritu Santo te va a dar el poder para ser más que vencedor contra ella. No con miedo. Ay, voy a caer. Ay, me va a llevar el diablo. Ay, no. Es una lucha. Te va a medir. Pero tienes un traje especial. Que es la unción del Espíritu Santo para vencer toda obra del mal. Tienes algo. Les recomiendo que vea películas de muñequitos. Ahí salen unas ondas salvajes. Unos trajes especiales que se ponen. Yo digo, así será lo del Espíritu Santo cuando Él nos embiste. Aumentamos de tamaño en el Espíritu y nos volvemos poderosos. Los que son flaquitos se ponen recios. Los que son gordos se ponen atléticos en el Espíritu. ¿Sí o no? Yo en el Espíritu yo me siento majón. ¿Sabe lo que es majón? Hombre extremadamente recio, fuerte. Sí me siento yo. Yo te lo digo que yo estaba allá fundido con la calentura. Me vine aquí y me siento bien. Tú no puedes dejarte esclavizar. Ha costado mucho. Costó la sangre del cordero tu libertad. Y tú eres libre. Tú no estás preso. Problema que tenemos es de carácter. Pero presos no estamos. Hemos sido libres. Y denle un aplauso fuerte al Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Se le vení y subí un ratito, hombre. Están los niños gritando bastante. Vení y tocar algo. Algo del Espíritu. Vamos a hacerle la guerra a la chicharra. La única fuente de poder para vencer la carne es el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice así. Entonces los que se habían reunido, no suban todos, tranquilo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no se han metido. No, le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Traducido, dunamis, dinamita. Dinamita, trinito tolueno, explosivo. La palabra dice, recibiréis un poder explosivo. Extremadamente explosivo cuando el Espíritu Santo se haya derramado sobre toda carne. Amén. ¿Qué dice Lucas 4:17? El Espíritu del Señor está sobre ¿quién? 1 Corintios 8 dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ese poder explosivo está dentro de ti. Dígame amén. Con ese poder que está en ti, es el mismo poder que abrió el Mar Rojo. El mismo. ¿Por qué no venzo a la carne entonces? Porque yo no aplico ese poder. Que me lo tire mi fuerza.
Y aguanto palos en mi fuerza. Hey, David no fue lento. O sea, no es con espada ni con ejército, sino en el poder de su Santo Espíritu. Oh Señor, le dijo David, cualquier cosa, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que sin él estaba listo. Eso no ha cambiado. Hoy en día nosotros no hemos alcanzado nuevos niveles porque nos falta relación con el Espíritu Santo. Porque desdichadamente, cuanto más sé, más me cuesta creer en el poder de Él. Muchos teólogos hay hoy que no ven la manifestación del poder del Espíritu Santo. Porque está lleno de conocimiento, pero no de vivencias con Él. Y eso es peligroso. Porque precisamente el poder es para vencer a la carne. Entonces, si tú te resistes al poder, como dice la palabra, no vas a poder. O sea, no vas a lograrlo. Tengo que salir de ese lugar de oscuridad en mi discernimiento espiritual y entender que si yo no comienzo una relación con el Espíritu Santo como debe ser, no voy a poder y voy a vivir en ciclos. Una de las cosas que Dios me mostró es que hay gente que por la noche se va solita al fondo del patio a llorar y dice: no puedo más. Y no quieren que lo vea su esposa, o las esposas no quieren que lo vea el esposo. Solitos se van a llorar. Y el Espíritu Santo te dice: yo habito en ti. Tú no estás solo. Hay poder en tu interior que tienes que usarlo. Pero tienes que creerlo, tienes que moverte en Él. Jesús no hizo un milagro hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo. Él se bautizó hoy en el Jordán. Hoy descendió el Espíritu Santo sobre él. ¡Pum! Empezaron los milagros. Eso es algo que nos debe enseñar algo a nosotros. ¿Por qué no han ocurrido milagros? Hay una situación que no está alineada. Y es esa intimidad con el Santo Espíritu. Él es el poder. El que canta tiene que cantar en el poder del Espíritu. El que predica tiene que predicar en el poder del Espíritu, no en su capacidad. Ora pidiéndole: tócame, Señor, háblame, decime. ¡Ah! Hay días que va a ser rápido, hay días que va a ser lento, porque es su voluntad. Y el Espíritu obra como Él le place. Y algunos de nosotros le ponemos hora al Espíritu Santo: si no me habla mañana, entonces yo tomo la decisión. Entonces yo pregunto: ¿quién somos nosotros? Por esa razón, Israel siempre vivió ciclos. Resistía al Espíritu Santo. Siempre vivió ciclos. Yo he oído muchos predicadores hablar de los ciclos de Dios. Hay que entender que es un ciclo. Y un ciclo siempre vuelve al mismo lugar. Esa no es la forma de Dios. La forma de Dios es extensionista, avanza, conquista, gloria en gloria, victoria en victoria. La vida del cristiano es como la aurora, va intensificándose durante el día. Más claro, más claro, más claro, más claro, más claro. Más poder, más poder, más poder, más dominio, más dominio. Así es. Así debiera de ser. Pero si nosotros avanzamos 4 ladrillos y retrocedemos 4 ladrillos, miren qué peligroso. Avanzo 4, me detengo en el 4, me siento bien porque estoy aquí. Dejo de avanzar y me siento bien. Pero en un momento retrocedo los 4. Entonces me tiro años de mi vida en 4 ladrillos.
Avanzo 4 y retrocedo los mismos 4. Cuando estoy bien me quedo parado en el cuarto. Bueno, mi muchachito, le dijo el Señor a Josué, todo está bien. Chiquito lindo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Lo único que ya no va a haber maná. Ya no va a haber una columna de fuego en la noche. Y no va a haber una nube que te va a quitar el calor. ¿Sabes qué? La piedra donde salía agua, tampoco. Pero como estuve con él, voy a estar contigo. Yo le hubiera dicho de José, y ay, déjame por lo menos. Diga conmigo, recibiréis poder. Usted sabe que viene un tiempo que vamos a tener cultos aquí, que nos vamos a tirar 4 horas y nadie se va a querer ir. Hasta los que están esperando que empiece la administración para irse, hasta ellos se van a quedar. Yo he visto unos hermanos que ya ven la administración y después que uno cierra los ojos, cuando abro los ojos ya vi el colazo nada más. Hasta ellos en el futuro se van a quedar. Diga conmigo, recibiré poder. Tienes que decidir vivir en libertad. Tienes que decidir pelear por ella, pero no va a ser en tu fuerza. Va a ser en el poder del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Primero Corintios 3:16 dice: y no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Póngame atención un segundo, por favor. Yo quiero ponerte un ejemplo. Diga conmigo Pedro. Pedro antes del poder del Espíritu Santo y Pedro después del Espíritu Santo. Diga conmigo antes y después. Hay una diferencia impresionante. Veamos el perfil de Pedro antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo era Pedro? Era un pescador. Amén. Era bravo. ¿Cuántos saben que era bravo? Caminaba armado. Porque si no, él no le hubiera podido arrancar la oreja a aquel centurión que se quiso llevar a Jesús, ¿se acuerdan? O sea, mientras todos ministraban al Señor y hablaban de amor y el amor, aquí Pedro andaba una espada fajada atrás. Vea qué interesante. ¿Eran discípulos o no eran discípulos? ¿Miraban a Jesús hacer milagros, sí o no? Amén o no amén. Ok. Pero de pronto una noche, cuando se sobrevienen los centuriones sobre Jesús, mira que el bonitillo saca una gran espada y le vuela la oreja. Y se levanta Jesús. Ay, Pedro, siempre lo mismo. A ver, pégamele la oreja, echarle silicón. Le pega la oreja. O sea, vos miras ahí a un hombre impulsivo. ¿Cuántos de aquí son impulsivos? No levanten su mano. Un hombre que presentaba varios estados de ánimo. Uno que hasta Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro: Satanás. Porque Pedro en un momento se puso todo: ay, Jesús, no haga eso, pobrecito vos, cállate, hombre. ¿No es que es necesario que se cumpla el asunto? Apártate de mí, Satanás. Pedro, hablador: Jesús, yo estaré contigo siempre. Lo negó 3 veces. Ah, sí, fue el único que caminó sobre el agua. Sí, cierto. Por eso le digo que tenía varios estados de ánimo. De pronto aparece como un hombre de fe que se tira de la barca y se para en el agua por un ratito y luego se hunde. Pero se paró. Hasta el día de hoy nadie ha hecho eso más que él. Amén. Amén o no amén. Diga conmigo, un hombre normal.
común y silvestre. O sea, como yo. Con problemas de enojo, con problemas de ira, con problemas que había días que no quería salir de la casa, con problemas de que decía que iba a hacer algo y no lo hacía, no lo soportaba al momento. Porque Jesús le dijo: yo voy a estar contigo siempre. Y después lo negó. ¿Cuántos están hasta ahí conmigo? Diga conmigo: Pedro, el de la barca. ¿Cuál fue el último discurso de Pedro públicamente antes de la venida del Espíritu Santo? ¿Quién sabe? Se llamaba: yo no lo conozco. Esas fueron las palabras de Pedro cuando aquella mujer le dijo: él era de los que andaba con Jesús. Y él dijo: yo no lo conozco. Esa fue su predicación, su afirmación de poder ante su maestro. No lo conozco. Diga conmigo: Pedro antes. Ahora veamos a Pedro después. Pedro después del Espíritu Santo ocurre algo. Mire qué interesante. Vaya por favor. Hechos 2:41 y Hechos 4:4. Hechos 2:41 y Hechos 4:4. Quiero enseñarte el poder de la predicación bajo el poder del Espíritu Santo. La última palabra de Pedro fue de temor. No conozco. Negó a su maestro. Pero el Espíritu Santo desciende y llena la vida de Pedro. Y como el libro de Joel lo dice, que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne. Esa palabra empieza a hacer vida en la vida de Pedro. Un hombre común, un hombre completamente ordinario, con temores, que no cumplía su palabra. Algo pasa con él en el libro de los Hechos. Viene la promesa del Padre y Pedro está en medio de todos ellos. Y el primero que se levanta después de que el Espíritu Santo desciende es el mismo Pedro, el que negó a Jesús. Solo que en esta ocasión, cuando Pedro se levanta y dijo: varones judíos, ante sus ojos se ha cumplido la palabra del Señor que está escrita en Joel. Y se levantó con denuedo, se levantó con pasión, y 3,000 personas recibieron al Señor, porque la unción del Espíritu Santo ya estaba sobre Pedro. ¿Me está entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Su última palabra fue: no conozco al Señor. Pero en este momento él predica. Hermanos, todavía persiguen a la iglesia, todavía lo están matando, pero a Pedro ya no le importa. Pedro ya no tiene miedo. Está iniciando la iglesia en ese momento. Se están levantando los primeros judíos cristianos. Jesús, cuando asciende a los cielos, deja una iglesia de 120 personas. Desciende el Espíritu Santo y la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000. Diga conmigo: 3,000. Solo que no estaban contadas las mujeres. Y como las mujeres andan en todo, amén. Según el principio que vemos en la multiplicación de los panes, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de mujeres y niños que estaban en ese lugar. Si tú se le aplicas a esto, detrás de esos 3,000 hombres había 3,000 mujeres. Es decir, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 6,000. Jesús deja 120 en la iglesia, pero después del Pentecostés ya son 3,000. ¿A quién está usando Jesús, el Señor, en ese momento? ¿A quién? A Pedro, un hombre común. Solo que aquel que abrió el mar rojo ahora mora dentro de Pedro. Solo que aquel que hizo descender sobre todo el desierto el poder ahora habita dentro de Pedro. Vaya a Hechos 4:4 ahora. Dice así: pero muchos, dice,
Pedro y Juan ante el concilio. Ese es el título de la lectura. Vaya al verso 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, ¿de cuánto era? ¿Cuánto eran los primeros? Pero aquí son 5,000, ¿qué? ¿Y las mujeres? 6,000 en la primera y 10,000 en la segunda. En menos de 2 años, después que Jesús ascendió al cielo, la iglesia del Señor pasa de 120 a 16,000 personas para la gloria del Señor. Porque el Espíritu Santo estaba sobre Pedro. Dígame usted si no hay una diferencia. Dígame usted si no hay un antes y después en la vida de Pedro cuando el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí no termina. Y dice la palabra que a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando él hablaba y él predicaba y pasaba, su sombra sanaba a los enfermos. Y Jesús había dicho: en mi nombre ustedes harán cosas aún mayores. Y si lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo también, bajo el poder del Espíritu Santo. Espéreme. Más adelante, ya voy a terminar. Vayan cuadrándose, por favor. Quiero enseñarle algo que está interesante. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Pedro resucita a una mujer. Hey, el mismo Pedro miedoso ahora anda resucitando muertos. Yo te quiero decir algo. Pedro no es mejor que tú. Pero pastor, él hizo tanto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Él tuvo una comunión con el Espíritu Santo y empezó a moverse en ese poder. Cuando tú ves a Jesús después de que se bautiza en el lago, en el río Jordán, se abren los cielos, Dios habla y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él. ¿Es llevado por quién al desierto? Por el Espíritu. Y en el desierto es tentado, se tira 40 días sin comer. Llega el diablo a quererlo tentar. Dominó el hambre de 40 días bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Sale de ahí y dice: y su fama era difundida por toda la tierra. ¿Por qué? Porque empezaron las sanidades, los milagros y los prodigios. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando ves a Jesús, dice: era Jesús. Yo te hablo de Pedro. Ahora, ¿qué me dice con Pedro? Es que era un pescador. Pero también se era malcriado. Pero sí era violento. Sí, tenía miedo. Por donde la busqué, Pedro es el mejor ejemplo de un hombre bajo la unción del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿tú crees que Dios hace acepción de personas? ¿Y por qué se lo hizo con Pedro no lo va a hacer contigo? Yo te voy a decir por qué. Porque Pedro le creyó más. Pedro miró unos videos de Jesús. Interesante. Llegó un sordomudo, se lo llevaron a Jesús. Y Jesús lo quedó viendo. Todo el mundo queda viendo a Jesús. A ponerle las manos. Y Jesús lo que hace es meterle los dedos en los oídos. ¿Usted sabe? Yo no creo que en ese tiempo hubieran palidos de oído. A lo más un molote o algo por el estilo. Y viene Jesús. ¿Cuántos creen que eso es ilógico? De ahí viene. De ahí los médicos escogieron el tema de los estetoscopios porque vieron que Jesús le puso los dedos ahí a la gente. Pero no queda ahí. ¿Sabe qué le hizo Jesús al pobre tartamudo y sordo? Lo escupió.
y lo escupió en la lengua. Entonces toda la gente, ¡guácala! Yo le decía, Padre, ¿por qué la saliva? Usted sabe que en la saliva está todo el ADN. Hoy se puede hacer exámenes muy especiales en la saliva. Por la saliva se pueden pasar muchas cosas malas. Pero en este caso era la unción. ¿Y por qué le cayó la saliva en la lengua al hombre? Porque era mudo. ¿Pero usted cree que es una sanidad lógica? ¿Qué dice usted, doctor? Ella está medio cochinada, porque es saliva con saliva. Es anti-higiénico. ¿Cómo nos enseñan a estornudar ahora? ¡Jasú! Se tapa uno con el codo. Porque hay uno que hace en la mano. Hoy hay una técnica, uno estornuda así. Yo quiero decirte algo. Para que tú te muevas en esa dimensión que el Espíritu quiere que te mueva, vas a tener que aprender a ser un poco ilógico. La compostura la vas a perder. Porque el Espíritu Santo no trabaja como tú trabajas. No trabaja así. Él trabaja a su manera. Amén. ¿Tú quieres la ayuda del Espíritu Santo? Él es el ayudador. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Si yo no me fuere, no podría enviarles al Consolador. Cuando el Espíritu Santo se vaya de la tierra, un solo demonio va a matar a 1/3 de la tierra. ¿Sabía usted eso? El que detiene a todos los demonios que no nos vengan a hacer tuco es el Espíritu Santo. Los tiene quietos. Porque Él es el que opera en esta tierra. Él está operando. Él es el poder, es el dunamis. Yo sé que te ha costado mucho esta vida. Pero así como con Pedro el Señor hizo, quiere hacerlo contigo. La única manera que vas a vencer a la carne es bajo el poder del Espíritu Santo. No existe otra manera. No hay método alguno. El Espíritu vence a la carne. Si tú estás luchando con muchas cosas, el camino es la vida en el Espíritu. Es esa profundidad de relación, como quien entra en un río y crece a mar y luego en océano. Fuiste hecho para disfrutar la unción de su Santo Espíritu. Por eso tu cuerpo reacciona cuando siente niveles de unción. Porque en tu naturaleza está la necesidad de recibir un toque de su Santo Espíritu y una llenura de su poder. Y yo miré mucha gente viviendo batallas duras. Tenían las manos llagadas de pelear tanto, pero estabas en tu fuerza y ya no podías más, te faltaba aliento. El Espíritu Santo te quiere dar nueva fuerza. Y nunca más operes en tu propia fuerza. Si hoy entiendes que Él fue el que abrió el mar rojo, quiero que entiendas que Él va a abrir el mar rojo para ti también.